país que estaba obnubilado por una década prácticamente con un discurso que decía una cosa y que en realidad el gobierno hacía otra. Así que agradecerte por elegir La Rioja y te invito, como te digo nuevamente, al tema de la investigación para que se conozca realmente qué ha estado pasando, pero sobre todo para que recuperemos lo que todos queremos, que es la república, el sistema republicano que ha caracterizado la defensa del partido que representás y que es un orgullo, y te cuento que en La Rioja, en el caso del Partido Radical, ha ayudado muchísimo en esta concepción y esta recuperación de la esperanza para los riojanos. Por eso sobre la estructura de ellos ha caminado nuestro frente, nuestra Fuerza Cívica Riojana, así que agradecerte por estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muy contento de estar en La Rioja. El sábado venía de hacer la presentación del libro en Catamarca y después voy a seguir en octubre. Quiero agradecer a los diputados nacionales, a Clara Villalba, me equivoqué con Luis, a Héctor Olivares, a Luis, porque con Luis estuve a la mañana. Fuimos a la radio, a Pablo de Alessandro y a Inés fundamentalmente, y fue con quien hablé y se fue gestando la idea de poder estar acá con ustedes en La Rioja. El propósito del libro ha sido intentar explicar de alguna manera qué nos ha venido pasando a los argentinos como sociedad en todos estos años, y de alguna manera, desde mi historia de vida, yo viví en Santa Cruz desde el año 1998 hasta el 2009. Llegué a Santa Cruz cuando los Kirchner ni soñaban con llegar al poder nacional. Habían puesto a Carlos Zanini, como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Adelantaron las elecciones a marzo del 99, cuando en todo el país, o en la mayoría del país, salvo algunas otras provincias que adelantaron, las elecciones se hicieron en octubre. Temían perder la provincia, pero fundamentalmente temían ir presos por los escandalosos episodios de corrupción que ya se habían dado en la provincia antes de que llegaran al poder nacional. El más importante, el más emblemático, los fondos de Santa Cruz cobrados, un juicio que ganó la provincia de Santa Cruz a Nación, regalías hidrocarburíferas adeudadas, un juicio que había hecho el anterior gobernador, que era Puricelli, que después terminó también cooptado por el kirchnerismo, y que Kirchner lo manejó como dinero personal, como dinero privado, y allí encontramos, en ese ejemplo y en otros que se habían dado en la provincia, lo que después iba a pasar a nivel nacional. Ese dinero se manejó sin rendir cuentas, se aprobaban rendiciones en la legislatura provincial, una legislatura unicameral que tenían 22 diputados sobre 24, muy parecido a lo que ocurre aquí en La Rioja, con un sistema amañado que no representaba en la Cámara verdaderamente los guarismos electorales de la forma que la sociedad lo reflejaba, y de esa manera aprobaban la rendición de esos fondos que salieron al país, y yo lo cuento en el libro. Miren de dónde venía el tema de los aviones y los bolsos de dinero. Salieron al país vía Uruguay en el avión de la provincia, porque no hay registro financiero de salida del dinero de una entidad financiera nacional a una entidad financiera del exterior. Ese fue el primer dato que corrobora de manera indubitada cómo manejaron el dinero para no dejar huellas, poniendo en peligro cifras de dinero siderales para la provincia. Imagínense si le hubiese pasado algo a ese avión, y para que el dinero saliera desde Uruguay a paraísos fiscales y después a varios bancos, que no quedara el registro de salida del país. Esas rendiciones que le decía, es importante que haga este señalamiento, un poquito de historia, no los quiero abrumar, pero esas rendiciones que aprobaban eran en hojas de Excel, sin firma de autoridad bancaria o autoridad
digamos, que tuviera un cargo en un banco determinado que las avalara, y de alguna manera eran la génesis de lo que iba a pasar a nivel nacional. Yo le quiero contar que cuando Kirchner ganó las elecciones nacionales en el 2003, yo en lo personal, con muchos otros dirigentes de Santa Cruz, yo no soy santacruceño. No las ganó, las perdió. Las perdió, claro, ganó en el sentido, quise decir, de que al no presentarse Menem al balotaje, quedó ungido como presidente. Con otros radicales tomamos el compromiso, ¿sí?, a riesgo de sufrir persecución, amenazas, de ponernos en peligro, de salir a contarle al país lo que se venía en la Argentina, tratando, digamos, de alguna manera de cumplir con la obligación de hacerle conocer a los argentinos lo que uno ya sabía. De alguna manera, a medida que se iba dando el paso de los Kirchner en el poder nacional, yo iba viviendo un déjà vu de lo que ya había pasado en Santa Cruz y una situación muy penosa por lo que se venía. Porque además, en ese momento la sociedad argentina estaba embelesada, estaba encandilada, creía de alguna manera en ese presidente que decía que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, le parecía bien que usara zapatos mocasines, que firmara la asunción presidencial con una lapicera Bic, y en ese momento, mientras eso iba pasando, recibiendo muchas críticas, viviendo situaciones terribles, pero tratando de atemperarlo, yo decía, recorriendo al país, que los argentinos, en ese mismo momento, íbamos a terminar tirándonos los muertos, luchando por la libertad y envueltos en violencia política, corrupción y autoritarismo. Por supuesto que me trataron de loco, me decían todo tipo de cosas, y uno aprendió en carne propia, porque lo vivió con muchísima tristeza, estando muy solo, sintiéndose que no era acompañado por la sociedad, porque hay que decirlo, era lo que sucedía, lo que me pasaba, y veía esa situación de cómo se iba generando, lo que yo digo en el libro, ese frío egoísmo de la sociedad argentina, insolidario, de no preocuparse por lo que le pasa a los demás, si uno está más o menos bien, si la situación económica de uno va más o menos bien, y adoptando una postura de individuo, ¿no?, en vez de ciudadano. El individuo es el que se preocupa por sus propias cosas, por la plaza donde juegan sus hijos, por el hospital donde se atiende la familia, por cómo está la iluminación del barrio, y que la verdad que es un legítimo egoísmo, de alguna manera, uno preocuparse por esas cuestiones, pero el ser ciudadano implica preocuparse por el barrio o las plazas donde juegan niños que uno no conoce, cómo están los hospitales donde se va a atender gente que no conoce y cómo está la situación de argentinos en otros lugares del país que tampoco conoce. Esa es la cuestión de la ciudadanía. Uno iba viendo con mucha tristeza, por eso que el libro explica de alguna manera qué nos pasó a los argentinos como sociedad, como yo digo en el libro, desde Anillaco hasta el Calafate, porque algo nos ha venido pasando a los argentinos como sociedad en estos últimos años. Hemos quitado la mirada del mal, no digo toda la sociedad argentina, uno cuando dice esto explica determinados comportamientos que fueron vitales para que este proyecto de poder se pudiera gestar de la manera en que se dio. Se premió y se recompensó la corrupción, se dejó solo a quienes la denunciaban, pero por sobre todas las cosas, la sociedad argentina no se escandalizó. Como dice Brandoni en Parque Lezama, en esa obra tan maravillosa de Luis Brandoni, él dice en una parte de la obra, frente al escándalo lo único que le queda a una persona de bien es escandalizarse, no hay otra opción, frente al escándalo hay que escandalizarse. Y la sociedad argentina no se escandalizó, naturalizó la corrupción y de alguna manera tomó por válido esta idea de... ¿Sale ahí? Aprendido, pero... ¿Sale? No, sigo así. Esa idea de los Kirchner de generar situaciones para que la sociedad se sintiera en una situación de brazos caídos,
de que pensara que siempre se roba, que todos roban, que total todos roban, que nada se puede hacer con la corrupción, que corrupción existió siempre, que es un problema que no va a terminar, y esta es la ganancia de quienes son corruptos por naturaleza. Yo decía en aquel momento, imagínense la situación, que el peor error que había cometido la sociedad argentina era haber tratado a los Kirchner como políticos. Una cosa muy dura, decía en ese momento, ¿no? Y decía que los Kirchner, como lo cuento en el libro, iban a trasladar a Nación lo que habían hecho en el viejo manual de Santa Cruz. ¿De qué se trata esto? Hoy lo hablábamos en la radio con Inés y con Paulo. De organizar el gobierno para delinquir, de cometer más de un delito por día, y en el libro, de manera novedosa, de alguna manera, porque uno tiene mucho para decir, porque conoce y porque denunció tempranamente la corrupción, explico que la corrupción de los Kirchner no es una corrupción grotesca, escandalosa, pero no relacionada, inconexa, como que no tiene nada que ver un hecho con otro. Por el contrario, desde la organización del gobierno para delinquir, montaron un sistema en el cual la corrupción era la política de Estado. Entonces, un episodio de corrupción generaba otro, se apoyaba sobre ese, iba en busca del siguiente, y todos los episodios de corrupción estaban relacionados y de alguna manera tenían que ver. Y les doy un ejemplo. En el año 2007 denuncié el episodio de corrupción, no sé si por la cuantía económica no, pero sí por lo simbólico, por la manera que se dio, por lo que uno puede ver lo que era el kirchnerismo desde ese episodio de corrupción, la compra de terrenos fiscales en el sur, en la Patagonia, con lo cual los Kirchner se apoderaron de tierras por valor de 300 millones de dólares, no tenían nada en Calafate cuando llegaron al poder, y hoy no solamente son los dueños del pueblo, de las tierras, sino que son los dueños del producido, de la renta del turismo, de las estancias. Bueno, son los dueños de la provincia y después se hicieron los dueños del país, en definitiva, ¿no? En ese episodio de corrupción, imagínense cómo me sentía yo en ese momento. Denuncié a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Lázaro Báez, a José Francisco López, a Echegaray, a Cristóbal López, a Alicia Kirchner, a la hija de Alicia Kirchner y Bombón Mercado, que era la fiscal de Calafate, y que ya la habían puesto allí porque preveían llevar adelante el saqueo, y habían colocado a su sobrina. ¿Qué dijo la justicia en ese momento? Miren lo que pasaba con la justicia en la Argentina. Que la fiscal no había problemas que siguiera la causa. En definitiva, la justicia dijo que la fiscal no había ningún problema con que la fiscal se investigara a sí misma, a su madre, a sus dos tíos y a una playa de amigos que habían participado de ese saqueo y del apoderamiento del botín. Miren lo que hubiese pasado, le digo como contraprestación, si esa denuncia hubiese sido atendida por la justicia. ¿Cuánto nos hubiésemos evitado los argentinos en materia de corrupción? Podríamos decir que si esa denuncia hubiese prosperado en la justicia, no hubiésemos tenido los sauces, no hubiésemos tenido Tesur, no hubiésemos tenido lavado de dinero, no hubiésemos tenido el montar un negocio de apariencia lícita para esconder dinero de la corrupción, del lavado y del narcotráfico en la Argentina. Y miren lo que denuncié en ese momento, que Lázaro Báez y José Francisco López, además, como si fuera poco, le llevaban asfalto hacia esos terrenos que estaban alejados y las estancias para revalorizarlos aún más. Le llevaban iluminación diferenciada por cables subterráneos, gas, cuando no había gas en el pueblo y en tantos pueblos de la Argentina, aún hoy. Todo un entorno urbanístico que solamente existía en los alrededores de esos terrenos. Es decir, la justicia ya mostraba a la Argentina cómo los Kirchner utilizaban todos los resortes del Estado para generar negocios personales y en beneficios y provecho propio. En ese momento viví en peligro, y en el máximo peligro, porque nadie se animaba a soplarle o a estornudarle a los Kirchner en ese momento. Estaban emborrachados de poder,
Y yo vivía en el sur, en Calafate, donde ellos cometían todo tipo de tropelías a plena luz del día, sin ningún inconveniente. Vivía con los teléfonos pinchados, me dejaban mensajes amenazándome de muerte en el contestador, me decían, sabemos que mañana vas a Río Gallegos, cuídate porque la ruta está fea. Me dejaban mensajes en el contestador donde me reproducían conversaciones que había tenido horas antes con amigos, un mensaje mafioso, que significa que no solamente me escuchaban, sino que me lo hacían saber. Vecinos de un pueblo de un barrio muy humilde fueron a la justicia a decir que habían llegado algunas camionetas ofreciendo dinero a quien estuviera dispuesto a secuestrarme o a darme una golpiza. Me pusieron una bomba molotov, me destruyeron toda la casa, los vidrios, me la pintaron toda con aerosol. Y hasta como si eso fuera poco, fui amenazado por el mismísimo expresidente y la expresidenta. En una esquina, en el auto, se me acercaron, quedó el auto al lado, manejaba Cristina, Kirchner me quedó al lado y me miró y me dijo, me vivís denunciando, vivís hablando de mí, cuídate porque te va a ir muy mal. Yo en ese momento sentí que lo que me estaba pasando era único, porque no debe haber muchas personas, no le diría, no solamente en el país, en el mundo, que son amenazados de muerte por todo el poder político de ese país, que estaba expresado en esa camioneta, esa tarde, de una manera tan dramática. Por eso que uno conoce cómo ha sido la corrupción del kirchnerismo y ha tomado este desafío en el libro de intentar explicarla en su real dimensión y en su real magnitud. Yo señalo en el libro y cuento una denuncia que hice en febrero de este año a la expresidente por contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Lo cuenta el libro, que la corrupción en la Argentina, por eso que ha sido única en la historia del país, no tiene que ver con una corrupción presupuestaria, de saqueo de los recursos presupuestarios, de generar mecanismos para robar, de crear empresas para robar, de generar políticas para robar, sino que tiene nexos, vínculos y conexiones internacionales. Y acá viene, en el tiempo presente, el déjà vu con lo que me pasaba en el 2007. Otra vez, la sociedad argentina no creyendo de todas estas cuestiones, de alguna manera ahora sí, pero sí en febrero la cuestión era otra. Hoy, como han proliferado el video de la Rosadita, los bolsos de José Francisco López, las cajas de seguridad, todos tienen cajas de seguridad con millones de dólares, la hija de la Presidente, los 25 millones de dólares de los hijos de Lázaro Báez, todos multimillonarios, como decía Inés hoy en la radio, funcionarios millonarios y pueblo pobre, yo lo decía de otra manera, ¿no? Abundancia de pocos y pobreza de muchos. Esta es la herencia del kirchnerismo en la Argentina. Y en definitiva, esa corrupción tiene que ver con Chávez, tiene que ver con la FARC y tiene que ver con el narcotráfico. En el libro explico que la peor herencia que nos deja el kirchnerismo es la instalación definitiva del narcotráfico en la Argentina. Que a partir de 2003 los Kirchner entraron a un circuito delictivo internacional con Venezuela, con Irán y con la FARC en Colombia, que la FARC son una multinacional, son los encargados de proveer droga a toda Latinoamérica y el mundo, porque toda la droga es de la FARC. El cartel del Valle del Norte, el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, todas esas expresiones del narcotráfico en Latinoamérica dependen de la FARC, y en definitiva los Kirchner ingresan a esa red delictiva e incorporan una situación nueva, que Argentina se convierta, cosa que no lo era, en una boca de salida de la droga para Europa, vía África para Europa. Esta es la contribución delictiva que los Kirchner hace a esa banda que tiene vínculos y relaciones en toda Latinoamérica y que explica que haya hoy en la Argentina colombianos matándose en nuestras calles, colombianos que se han instalado no solamente en Rosario, sino también en el Nordelta, que han lavado muchísimo dinero. El hijo
de Escobar Gaviria y la viuda de Escobar Gaviria vive en la Argentina. Detuvieron a Misangre, el principal narcotraficante de Colombia estaba viviendo en la Argentina, y eso explica la situación que estamos atravesando en la Argentina con el narcotráfico. No había venido Misangre a conocer el glaciar Perito Moreno, las cataratas o las termas de Fiambalá. Había venido otra cosa a la Argentina. Había venido a consolidar el tema del narcotráfico en la Argentina, que los Kirchner desradarizaron el país para que las avionetas con drogas puedan aterrizar en campos que hay en el norte con banderas colombianas. Todas estas cuestiones son las que intento plasmar en el libro, pero señalo de alguna manera, porque el libro no habla solamente de corrupción, de cómo han robado, de cuánto han robado. En el libro señalo también la metodología del entierro de dinero que hicieron copiándola de la FARC, y que ese dinero va a ser utilizado para intentar desestabilizar y para intentar volver. El plan de la expresidente es que al presidente Macri le vaya muy mal como única posibilidad de sobrevida política y de volver al poder, pero no es solamente un deseo malo, políticamente incorrecto, inconfesable, sino que constituye una acción política en la cual van a trabajar activamente para que eso suceda, y en definitiva, podríamos decir en resumen, que el libro plantea que la expresidente necesita que a la Argentina le vaya mal, que haya caos, que haya zozobra, que haya violencia en las calles, que haya sensación de ingobernabilidad, y que la gente empiece a creer que en definitiva todo eso es culpa del actual presidente o tiene que ver con alguna mala política. El intento de la expresidente, escandaloso, cínico y perverso, es que la sociedad argentina llegue a comparar, en el peor de los casos, si uno quiere ahondar con el razonamiento, malas políticas o desacertadas políticas o errores con flagrante corrupción. Y la verdad que esto es incomparable. Ese es el intento que están haciendo ahora y que yo he denominado el intento de empardar la corrupción, ¿sí? Y la expresidente no pensaba, digamos, que esto que está pasando, de estar tan acorralada en la justicia, iba a suceder tan rápido. Por eso que han desempolvado antes de lo planeado el plan Volver, que lo pensaban hacer un poco más adelante en el tiempo, y ha virado la expresidenta su estrategia, ya ha pasado de la victimización a la provocación, y en el libro señalo que a medida que se acerque la cárcel, si eso sucede, como debería suceder, va a agitar el fantasma de la proscripción, que es en definitiva decir, si me meten presa es porque no me quieren dejar competir en las elecciones del 2017, porque me quieren proscribir y hasta casi que porque me tienen miedo, ¿no?, electoralmente. Este es el dilema que el libro plantea en la última parte. Yo digo que la expresidenta no es que debe ir presa, debería haber ido presa hace muchísimos años, y que no ha ido presa porque ellos pudieron hacer lo que hicieron en Santa Cruz, que es consagrar la impunidad, y todavía quedan resabios y queda toda una estructura montada en la justicia que hay que desmantelar para que eso no suceda. La corrupción ha sido una consecuencia en la Argentina de un sistema que consagró la impunidad. Vale decir que la impunidad ha sido la partera de todas nuestras desgracias y de todos nuestros padecimientos. Como hoy decíamos en la radio, ese viejo manual de Santa Cruz desguazó y desmanteló los organismos de control a nivel nacional, convirtió la justicia en un ámbito servil y domesticado al poder político, neutralizó la prensa, hizo que la legislatura fue un ámbito donde solamente se aprobaran las leyes que enviaba el Ejecutivo y que se aprobaran contra viento y marea, a capa y espada, sin poderse cambiar una coma. Y en definitiva, eso es lo que hizo que nada de lo que se denunciaba en estos años se pudiera investigar en la Argentina, y que el gobierno se colocara por afuera de la ley. La inmoralidad de la Argentina, aún hoy, en este presente,
es que los jueces que contribuyeron en un encubrimiento y complicidad, como decía Inés, para que no se pueda investigar nada durante todos estos años, son los mismos jueces que hoy tienen que investigar y llevar adelante las investigaciones que aún están pendientes. Por eso que todavía en la Argentina estamos sucios y con el agua lejos, todavía tenemos mucho por hacer, y en definitiva lo que está en juego no es si la expresidente va a ir preso, no está en juego eso en la Argentina, y si va a haber necesarios encarcelamientos como debería haber. Por supuesto que eso es importante y algo que tiene que suceder, pero lo que está en juego en la Argentina, en el fondo, en lo profundo, es si vamos a poder construir entre todos una democracia auténtica que pueda investigar al poder en tiempo presente, que la división de poderes sea una realidad y que en definitiva generemos los anticuerpos institucionales y como sociedad para lo que pasó no pueda pasar nunca más en la Argentina. Eso es lo que está en juego en lo profundo y no es algo teórico. Lo digo de otra manera, si la expresidente fuera preso y nada de eso se cambiaría, si no fuéramos capaces de traducir en políticas públicas mecanismos que permitan paliar para siempre el déficit de ciudadanía que ha tenido en la Argentina, no habremos aprendido nada. Pero también tenemos que saber, yo he dicho, incluso lo he dicho en programas importantes de televisión para explicar qué nos pasó a los argentinos como sociedad, que los Kirchner de alguna manera, es muy triste lo que voy a decir, pero nos debe servir por enseñanza, porque las cosas que le pasan a los pueblos como a las personas son importantes en tanto y en cuanto uno pueda aprender para que no le vuelva a pasar lo mismo, para que no pueda tropezar con la misma piedra y vivir las mismas situaciones cíclicamente. Yo he llegado a decir que el paso del kirchnerismo por el poder nos deja impecables enseñanzas, que los Kirchner han sido grandes maestros, que uno puede ser maestro para el bien o para el mal, y han sido grandes maestros porque su paso por el poder ha venido a enseñarnos a los argentinos como sociedad. ¿Qué nos han venido a enseñar? A mostrarnos nuestra peor cara como sociedad. Y esto realmente nos debería llevar a la reflexión. Por eso que el cambio en la Argentina es iluso y es ingenuo y hasta inocente creer que solamente el cambio político soluciona todos los problemas mágicamente, sino que el verdadero cambio que debemos llevar adelante en la Argentina y que no tiene que ver tal vez con esta gestión, o que no alcance incluso, para decirlo de otra manera, esta gestión, es hacer un cambio de sistema político. Eso es lo que está en juego en la Argentina. Que la política, gracias Héctor, que la política, gracias Clara, un gusto grande, que tienen que viajar, que la política no se asocie al delito, que la política no se ha visto como un lugar para tener un cargo o para enriquecerse, y que podamos volver los argentinos a las fuentes, que podamos volver a entender que la política es servicio. Y yo creo que el libro, para terminar, plantea desde mi historia de vida esa situación, y yo se las quiero compartir y lo digo para que vean que se puede, y yo creo que humildemente he sido un ejemplo de eso, y es lo que uno intenta trasladar, dar a conocer y que la gente lo conozca. Yo en estos años no tuve cargos, he sido candidato, por supuesto que perdí las elecciones, jugué a perder a propósito, nadie quiere jugar a perder en la Argentina, todo el mundo es candidato si gana, si puede entrar, jugué a perder a propósito porque quería ser la voz de los que no tenían voz y quería utilizar esa elección para poder decir muchas cosas y que repercutan no solamente en la provincia sino en el país. Y yo les aseguro que lo logré al cometido, que a veces en política como en la vida tenemos que aprender que perder es ganar y que vale la pena perder y que está buenísimo perder si ese es el sacrificio que uno tiene que hacer para que determinadas cosas se escuchen y se escuchen lejos y se sepan. Yo asumí ese compromiso, perdí, la pasé mal, me perjudiqué económicamente, desatendí mi actividad privada, pero en definitiva, por eso soy radical, además, porque yo creo que ser radical es un estilo de vida, ¿sí? No es una forma de hacer un cargo, de hacer política.
Y en definitiva, desde mi ejemplo, que es lo que explico en el libro,